vamos a explicar el tema 2, que son los procesos químicos. Vamos a explicar por puntos. El punto número 1 lo va a explicar el concepto del proceso químico, lo va a explicar Anastasia y Esther. El punto número 2, que es ejemplo de procesos químicos, lo va a explicar Fernando. Yo mismo voy a explicar el punto número 3, que es la explicación del proceso químico, y Roberto por último explicará el número 4, que es el diagrama de bloques. Empezaremos el tema definiendo lo que es el concepto de proceso químico. El proceso químico es un conjunto de operaciones o reacciones químicas o físicas ordenadas que se llevan a cabo para transformar la materia prima en producto. El ingeniero químico se centra en las transformaciones o cambios de lo que se llaman propiedades extensivas, que son materia, energía y cantidad de movimiento. A estas tres propiedades se le asignan tres magnitudes intensivas: la concentración, la temperatura y la velocidad, respectivamente. Algunos procesos químicos son muy complejos, por lo que se necesita desglosar en operaciones unitarias, definiendo así las operaciones unitarias como operaciones más simples para explicar un proceso complejo. Estas operaciones unitarias están formadas por 4 etapas. La primera etapa, donde está el acondicionamiento de las materias primas, donde se procesan para poder llevarla a la reacción. La segunda etapa, las reacciones químicas, donde la materia ya pasa a producto. La tercera etapa, de separación, donde se pueden observar que se forman los productos, subproductos y residuos. La adecuación, donde se eliminan las impurezas del producto y se tratan los residuos, es decir, al producto se elimina la impureza para su posterior comercialización y al residuo se intenta eliminar todo el potencial contaminante posible. Como ya comentaba de su anterior compañera, cada operación unitaria está definida al menos por el flujo de una propiedad física o una reacción química. La ingeniería química es la única de las ingenierías que se encarga del estudio de operaciones controladas por transferencia de materia. El equilibrio y la velocidad de transferencia es muy importante a la hora de hablar del análisis de operaciones unitarias. Dos fundamentos de las etapas de las reacciones químicas son la velocidad de reacción y el modelo de contacto. Así pues, se basa en la aplicación de principios de termodinámica química. Una vez realizado el análisis de la operación, es importante establecer una síntesis del proceso, para así seleccionar un número y el tipo de unidades que se le va a establecer a dicho producto. El diseño de procesos se encarga de establecer las condiciones para que se produzca. El control de procesos se encarga de establecer unas pautas para que la operación se haga de una manera adecuada. El estudio del comportamiento de la dinámica se hace a través de simulación de procesos. Este es un modo matemático. Es el modelo más sencillo, económico y seguro. El análisis de viabilidad económica se encarga de la aceptación de dicho producto o de la selección de un producto entre varios. Para finalizar, podemos decir que en la ingeniería química debemos tener en cuenta los medios físicos y sobre todo los factores medioambientales y la seguridad. A continuación, vamos a hablar sobre diferentes procesos en los que se puede ver claramente cómo están divididos en diferentes operaciones unitarias. El primero sobre el que vamos a hablar es la obtención de sal común a partir de agua del mar. Este proceso se puede dividir en las siguientes operaciones unitarias. Primero, el transporte de sólidos y líquidos. A continuación, la transmisión del calor por radiación. Luego, la cristalización de la sal. Después, el secado, la trituración y, por último, la molienda. El siguiente proceso sobre el que vamos a hablar es el que se lleva a cabo en las estaciones depuradoras de aguas residuales o ELAR. Este proceso se puede dividir en 3 partes. Primero se realiza un tratamiento primario, en el que el agua que se va a depurar se pasa por un sistema de rejillas, en el que los sólidos gruesos son separados.
Después ese agua se lleva a un desalenador, en el que las partículas en suspensión también son separadas. Y para finalizar ese primer tratamiento, el agua se pasa a un separador de grasas, en el que, mediante diferencia de densidad, se separan los aceites presentes en el agua. Después se lleva a cabo un tratamiento secundario, que trata de reproducir en condiciones controladas la autodepuración natural del agua de cauces naturales. Este proceso consiste en lo siguiente: las bacterias presentes en el agua digieren a la materia orgánica también presente en el agua, formando así flóculos. A esas bacterias se los denominan fangos activados. Para eliminar esos flóculos se introduce un floculante que lo que hace es que se eliminen los flóculos y después, añadiendo desde la base del recipiente, esos flóculos se llevan hasta la superficie de donde son retirados. Para finalizar este proceso se realiza un tratamiento terciario, en el que las principales operaciones unitarias son la cloración y la eliminación de algunos iones nocivos. Para terminar, el agua se termina de depurar y se acondiciona. El último proceso del que vamos a hablar es la obtención del ácido acético. Eso se lleva a cabo mediante la carbonilación del metanol con monóxido de carbono. Para realizarlo se prepara un catalizador de rodio utilizando como promotor al yodo. Después, en un reactor de tanque agitado, se introduce monóxido de carbono y metanol. De ese reactor salen dos corrientes, una gaseosa de monóxido de carbono y dióxido de carbono, del que se vuelve a obtener materia prima, y una corriente líquida de ácido acético impuro con agua, ácido propiónico y ácido fórmico. Además, también hay otra fase líquida que es el catalizador, que vuelve a ser recirculado. El ácido acético impuro se lleva a una destilación, en el que se puede obtener ácido acético con una pureza superior al 99%. A continuación le explicaré el punto número 3, que habla de la clasificación de los procesos químicos, que se puede diferenciar teniendo diferentes criterios. El desarrollo del tiempo, que puede ser de forma continua, que es un proceso ininterrumpido que se aplica continuamente a la alimentación y en la salida del producto. El discontinuo, que se diferencia en tres etapas, de carga, de tratamiento y de descarga. O semicontinuo, que alterna una o varias corrientes de forma continua o discontinua. El intercambio de materia puede ser abierto, que intercambia materia con el exterior, o cerrado, que no intercambia materia. El mantenimiento de las condiciones de operación se puede diferenciar en estacionario, que establece no varía respecto al tiempo, y transitorio, que las propiedades físicas y químicas y cambian respecto al tiempo. El intercambio de calor con el exterior puede ser adiabático, que es un proceso aislado, isotérmico, que intercambia materia con el exterior para mantener la temperatura constante, o politérmico, que es un programa de temperatura. El número de fases, que puede ser homogéneo, con una sola fase, o heterogéneo, con varias fases. O el contacto entre las dos fases, que puede ser paralelo, que es un contacto de misma dirección y mismo sentido, contracorriente, con misma dirección y sentido opuesto, y contracorriente, que es la misma con diferentes direcciones. Bien, en este apartado me propongo explicar cómo realizar un diagrama de bloques de la manera más sencilla, clara y breve posible. Lo primero que debemos hacer es sintetizar nuestra información y, sobre todo, ordenarla para poder, a posteriori, realizar nuestros cálculos. Para ello, es conveniente realizar un diagrama del proceso. Bien, ahora me gustaría comentar una serie de normas básicas y un vocabulario básico a la hora de realizar estos diagramas, ya que todo tiene un significado. Bien, en el vocabulario básico nos encontramos cuatro conceptos fundamentales. Cuando hablamos de unidad, lo representamos mediante un cuadrado o rectángulo y nos referimos al equipo en el que se lleva a cabo una operación unitaria. En el caso de este ejemplo que he escrito aquí, en este cuadrado o rectángulo se encuentra un reactor. Bien, concepto segundo, la corriente. Cuando hablamos de corriente nos referimos a la masa de fluido que circula de una unidad a otra. Puede contener uno o varios componentes. La simbolizamos mediante flechas. Como por ejemplo podemos observar aquí también. 3. Componentes. Nos referimos a cada una de las especies moleculares diferentes que forman una mezcla o disolución. Y 4. Cuando hablamos de composición, nos referimos a la concentración de cada componente en la corriente. Estos son los cuatro conceptos básicos fundamentales que debemos tener en cuenta.
recogida en la descripción del proceso debe quedar reflejada en el diagrama. 2. Debe intentarse que el diagrama sea lineal, es decir, que siga un cierto orden. En el caso de haber bifurcaciones o circulaciones, deben ordenarse para que el diagrama global sea sencillo de interpretar. Esto último que he comentado pertenece también a la norma número 2. Por ejemplo, podemos observarlo aquí como la mezcla de líquidos. Por una parte, y la mezcla de gases, por otra, se bifurcan en una bifurcación, efectivamente, y hay una recirculación de mezcla de líquido y de tolueno hacia el reactor. Bien. Norma número 3. El proceso hay que dividirlo en todas las etapas que ocurren desde el principio al final, pues cada una puede requerir un diseño específico. 4. En cada bloque debe figurar el nombre de la operación unitaria física o el tipo de reactor. Puede especificarse entre paréntesis la información adicional sobre el dispositivo en cuestión, las condiciones de la operación o la relación que tenga lugar en su caso. 5. Las corrientes que entran o salen de cada unidad se representan por flechas, como hemos nombrado anteriormente, en las que se nombra la corriente y se especifican sus componentes. Como es en este caso, encontramos el tolueno y el hidrógeno, y abajo entre paréntesis nuestra información adicional sobre la cantidad de cada uno que entra en el reactor. Y séptima y última, si de una unidad salen dos componentes separados o uno mismo en distintas fases, cada uno debe ir en una flecha distinta. Bien, dicho esto, me gustaría concluir comentando cómo podemos observar cómo el diagrama de bloque puede sintetizarnos bastante lo que puede aparentemente ser un proceso muy complejo y sin embargo ser un proceso bastante sencillo y bastante esquemático y claro. Y nada, por último comentar que en el amplio abanico de diagramas que nos podemos encontrar no solamente está el de bloques, sino también está el de flujo y el